La muerte de los primogénitos es nuestro tema. Éxodo 12, 29 al 36. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como hemos venido diciendo en estos mensajes sobre las plagas de Egipto dentro de nuestra serie Temas Bíblicos en Conjunto, el libro de Éxodo narra uno de los eventos más dramáticos y significativos en la historia del pueblo de Israel, que es la liberación de la esclavitud en Egipto, situación que dio origen a las plagas. Dentro de este relato, hoy llegamos a la última plaga de Egipto, que es la 10ª, la muerte de los primogénitos, evento que constituye un punto culminante y que se puede considerar como un juicio divino de resonancias eternas, no solo por la magnitud de su impacto, sino también por su profundo contenido teológico. En Éxodo 12, 29 al 36, se describe cómo Jehová ejecutó juicio sobre los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del preso en la cárcel, que aquí se refiere al prisionero de guerra que está en el más oscuro y escondido calabozo. Pero eso no es todo, pues incluso el primogénito del ganado será muerto. Esta plaga representa mucho más que una catástrofe. Es un acto de justicia divina, una manifestación del poder de Dios sobre los dioses egipcios y una señal de su fidelidad hacia su pueblo. En este sermón trataremos de explorar el significado de la muerte de los primogénitos desde 3 perspectivas. Primero se analizará su impacto sobre los egipcios, incluyendo el juicio contra sus deidades. En segundo lugar, examinaremos cómo esta plaga evidenció el cuidado especial de Dios por los israelitas, protegiendo a sus primogénitos. Y finalmente, reflexionaremos sobre la relevancia de este evento para los creyentes de hoy, destacando el principio de la protección divina para quienes obedecen a Dios. Vamos a ver entonces el significado de esta última plaga. Primero veamos el significado de la muerte de los primogénitos para los egipcios. Para los egipcios, la 10ª plaga fue la cúspide del juicio divino. En Éxodo 12:29 se relata que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Termina la cita. Esta acción devastadora fue una respuesta directa
a la obstinación del faraón y al sistema opresivo que Egipto había ejercido sobre Israel durante siglos. Ya Dios había dicho a Moisés que únicamente después de que el faraón viera las obras portentosas que él operaría en su contra, se animaría entonces a dejar ir a los israelitas, dice la Escritura. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 19 y 20. Dios había sido muy específico al indicar mucho antes de que ocurriera que su accionar en contra de la terquedad de Faraón llegaría a afectar incluso al mismo primogénito del Faraón. Así lo dice la Escritura. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 23. El dolor causado fue profundo y universal. Dice Éxodo 12:30 lo siguiente: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahí termina la cita. Así que el impacto fue tan grande que finalmente quebró la voluntad del faraón, quien hasta entonces había endurecido su corazón. Este fue un acto de justicia divina en favor de los israelitas que antes habían clamado a Dios por liberación según Éxodo 2:23. Y también ellos habían elevado su voz de súplica ante el faraón cuando le pedían que disminuyera la carga opresora de su esclavitud. Éxodo 5:15. El panorama ahora cambia drásticamente, pues son los egipcios los que claman desesperadamente. No obstante, más allá del dolor humano, la muerte de los primogénitos tuvo un significado espiritual profundo. Fue sin duda un juicio contra los dioses de Egipto. En Éxodo 12:12 Jehová declara: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Termina la cita. Cada plaga previa había sido un ataque contra una o varias deidades egipcias. Pero la 10ª plaga fue el golpe final. Entre los dioses afectados se encuentra Osiris, dios de la vida y de la muerte, quien era considerado protector del faraón y del ciclo vital. Su incapacidad para proteger a los primogénitos fue una declaración de su impotencia frente al Dios de Israel. Asimismo, el propio faraón era considerado una deidad viviente, hijo del dios Ra. Pero otro dios implícitamente derrotado fue Heka, el dios de la magia y de la medicina, quien supuestamente tenía poder para sanar y proteger. Sin embargo, ni él ni los sacerdotes mágicos del faraón pudieron impedir la muerte que vino con precisión quirúrgica, solo sobre los primogénitos egipcios. Esto mostró que el poder de Jehová no podía ser contrarrestado ni con rituales ni con encantamientos. Ninguno de los dioses de Egipto, ni siquiera el supuesto dios faraón, pudieron evitar la muerte del primogénito de Egipto. La muerte del primogénito del faraón implicaba entonces que el linaje divino estaba quebrantado, poniendo en entredicho toda la cosmovisión religiosa egipcia. De este modo, la plaga no solo representó un castigo por la esclavitud y la negativa del faraón a dejar ir al pueblo de Dios, sino también una declaración contundente: Jehová es el único Dios verdadero, soberano sobre todos los dioses falsos y sobre la vida misma. Para los egipcios, esto significó no solo pérdida y luto, sino la desestabilización de su estructura religiosa y de su estructura social. El faraón, herido,
y profundamente triste por la muerte de su primogénito, tiene que admitir que no puede hacer otra cosa que no sea libertar a los israelitas. De tal manera que le dice a Moisés que se vaya de Egipto con todo, y luego agrega: bendecidme también a mí. Éxodo 12:32. Y esto es una admisión de su derrota. Qué bueno hubiera sido si Faraón se hubiera arrepentido en verdad. Vamos ahora a ver ahora el significado de la muerte de los primogénitos para los israelitas. Para los israelitas, la 10ª plaga fue una demostración indiscutible del cuidado y la fidelidad de Jehová. En medio del juicio sobre Egipto, Dios proveyó un medio de protección para su pueblo: la sangre del cordero pascual en los dinteles de las casas. Éxodo 12, 21 al 23. Y esta señal permitió que el ángel de la muerte pasara de largo, lo cual originó el término Pascua, del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. En Éxodo 12:13, Dios les había prometido: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta protección no fue un accidente, sino un acto intencional de misericordia divina hacia aquellos que obedecieron fielmente sus instrucciones. El hecho de que los primogénitos israelitas fueran preservados refuerza la noción de elección y redención. El primogénito tenía un valor simbólico en la cultura hebrea. Representaba la primicia, la fuerza del padre y la herencia principal. Al proteger a los primogénitos, Dios estaba diciendo que su pueblo era preciado, que cada vida tenía valor y que Él estaba comprometido con su destino. Además, esta experiencia sirvió para forjar una identidad nacional centrada en la fidelidad divina. Los israelitas fueron testigos del poder de Dios no solo para destruir, sino para salvar. Vieron cómo el juicio y la gracia podían coexistir y cómo la obediencia y la fe eran recompensadas con vida. En Gosén, que era la región donde vivían los israelitas, no hubo clamor ni muerte. Y esta distinción entre Egipto e Israel subraya el carácter del Dios de la Biblia como un Dios que hace separación entre lo justo y lo injusto, entre los que le sirven y los que le rechazan. Esta no fue una protección arbitraria. Fue el resultado de una relación de pacto donde Dios actuó como redentor. La Pascua, establecida como conmemoración perpetua, pasó a ser un símbolo central del judaísmo. Cada año, al celebrar la Pascua, los israelitas recordaban esta noche como el momento en que Dios los libró de la muerte y les abrió el camino a la libertad. Así, la muerte de los primogénitos egipcios se convirtió para Israel en un acto de liberación y un llamado a la obediencia constante. Nos damos cuenta que, producto de la recia intervención divina, Faraón no solo dejó ir a los israelitas, sino que ordenó que se fueran. Esto ocurrió tal y como Dios había dicho a Moisés que sucedería. Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Éxodo 11:1. No solamente prácticamente los obligaba a irse, sino que también les proveyeron de todo tipo de riquezas, de tal manera que nos dice la Escritura: y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Éxodo 12:36.
Y esto es algo que Dios había dicho a Abraham que ocurriría muchos siglos antes de que sucediera. Dice la Escritura, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15, versículo 14. Vamos a ver finalmente el significado de la muerte de los primogénitos para nosotros en el día de hoy. La 10ª plaga no es solo un evento histórico o un relato de juicio y salvación reservado para el pasado. No, tiene resonancia para los creyentes en la actualidad. Nos habla de la justicia de Dios, pero también de su amor protector hacia quienes le obedecen. Primeramente, este relato nos recuerda que Dios es soberano y justo. Las plagas fueron actos de juicio sobre una nación que había persistido en la desobediencia, en la idolatría y en la opresión. Este mensaje es relevante en el día de hoy, en un mundo que muchas veces se aleja de los valores divinos y justifica la maldad. En el caso particular de esta última plaga, la muerte de los primogénitos, creemos que revela que Dios no es indiferente ante el sufrimiento ni ante la injusticia, y que aunque es paciente, llega el momento en que su juicio se manifiesta con poder. En segundo lugar, el evento es un testimonio de la fidelidad divina para proteger a los suyos. En un mundo marcado por la inseguridad, la violencia y la incertidumbre, los creyentes encuentran consuelo en saber que Dios cuida de aquellos que hacen su voluntad. Fíjese, la sangre del Cordero en los dinteles prefigura para los cristianos la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así como la sangre salvó a los israelitas del juicio, la sangre de Cristo salva hoy a los creyentes de la condenación eterna. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 afirma: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí termina la cita. Esta conexión entre el Éxodo y la redención en Cristo establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El juicio sobre Egipto y la protección de Israel prefiguran el juicio final y la salvación de los que están cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, este evento resalta la importancia de la obediencia. Los israelitas no fueron salvados por su nacionalidad, sino por su fe expresada en acción. Obedecieron las instrucciones de Dios, prepararon el cordero, marcaron sus casas y confiaron en la promesa divina. Bueno, pues de igual manera hoy la fe auténtica se manifiesta en obediencia. Quienes siguen al Señor con sinceridad pueden confiar en su protección. No siempre en forma de inmunidad física, pero sí en términos de dirección, de propósito y de vida eterna. Es importante notar que esta protección no implica ausencia de pruebas, sino presencia divina en medio de ellas. La muerte pasó por Egipto, pero Dios estaba con su pueblo. Hoy los creyentes enfrentamos dificultades, enfermedades y tragedias, pero la promesa de Dios es que estará con nosotros. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Finalmente, el evento de la 10ª plaga nos llama a una reflexión sobre nuestras prioridades. La muerte de los primogénitos fue un golpe directo a lo que Egipto valoraba más: su futuro, su linaje, su fuerza. Nos invita a nosotros a considerar si hemos puesto nuestra seguridad en cosas efímeras,
en lugar de confiar plenamente en Dios. Para los que hacen la voluntad de Dios hay una promesa de cuidado, hay una promesa de guía y de vida abundante. La muerte de los primogénitos no es simplemente una historia antigua, sino una enseñanza viva sobre el carácter de Dios y su trato con la humanidad. Es una advertencia contra la rebeldía, una muestra del poder divino sobre los ídolos y una invitación a vivir bajo la cobertura del único Dios que salva. Dios te bendiga.